tal, amable radioescuchas? Buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más en esta cita semanal con su programa Pedagogizando la Vida. Programa que pretende reflexionar sobre cómo todas las acciones que hacemos los seres humanos siempre tienen una carga pedagógica. Y qué mejor que ser conscientes sobre la influencia que podemos generar en las nuevas generaciones. A ti, maestro, a ti, padre de familia, a ti, estudiante, te invitamos a reflexionar juntos esta temática. Para desarrollar hoy un tema muy interesante, queremos hablar de la cultura en Oaxaca. Se encuentra con nosotros el doctor Miguel. Hola, doctor Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, mi querido Tapén. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, disfrutando de este espacio de compartencia con la audiencia de Xachila y otros lugares de Oaxaca. Me es un placer estar acá. Bueno, pues un gustazo estar aquí en la conducción de este programa y vamos con mucho gusto a desarrollar una temática muy a tiempo, muy correspondiente a lo que hemos estado viviendo en la semana pasada y en esta semana. Para Oaxaca se celebró la fiesta que le han llamado la fiesta máxima, la fiesta de la Guelaguetza. Hoy el doctor Miguel, en torno a la definición de cultura, un concepto de cultura, va a desarrollar algunas ideas con respecto a esta festividad. Miguel, empezaríamos por esto. Tú te enteraste y escuchaste la algarabía de lo que fue el lunes del cerro. Mi hermano, ¿qué impresión te quedó? En general yo considero que toda fiesta humana es un momento de júbilo y de alegría. Todo momento en que las personas se dediquen a estar en paz, en armonía y a disfrutar de toda la creación cultural que los rodea, tiene que ser un momento de regocijo y de placer, ¿no? Y más en este mundo tan decadente que estamos nosotros, los seres humanos, construyendo en medio de las guerras, en medio de los conflictos, ahora de Estados Unidos, que ha ido aumentando su cerco a Rusia, y Rusia que responde con esta guerra en Ucrania, y ahora Estados Unidos otra vez que acerca sus tropas a China, la República Popular de China, dirigida por el Partido Comunista de China, y se meten allí en el territorio chino y respetando la política de una sola China. Y con un desparpajo terrible, y crean otra tensión más en el mundo. Y en medio de eso, pues Oaxaca convoca, Oaxaca llama, Oaxaca anuncia su fiesta, y para mí es un gusto grande, ¿no? Ver toda esta alegría, toda la gente que viene de afuera a conocer, a disfrutar todas las cosas hermosas que tiene Oaxaca, ¿no? Podemos hablar de la comida, podemos hablar de la música, podemos hablar de la ropa, pero yo, que ya llevo 10 años aquí, pues habría que hablar de la gente, ¿no? De las personas, de las mujeres, de los hombres, de los niños oaxaqueños, de esa calidez con que abrazan a uno que no nació precisamente en esta cultura, y le generan un espacio, ¿no? Donde uno encuentra también identificaciones propias. Estoy muy feliz de esto que ha pasado, pero como ya sabes, pues sabes cómo pienso. Creo que tenemos que mirar todas estas cosas que ocurren a nuestro alrededor también con mirada crítica. Yo le voy a llamar crítico aquí para no confundir a la gente. Una mirada descolonizadora. Y como sé que hay muchas de las personas que nos están oyendo que dicen, ¿qué cosa es eso de descolonizadora? Porque ya nosotros dejamos de ser colonia ya hace muchos años, que expulsamos aquí a patadas a los españoles. Tuvimos que hacer una guerra y tuvieron que morir muchas personas para que España se fuera, al menos políticamente, de esta tierra. Todavía siguen aquí, ya saben que robando. Pero bueno, en definitiva, descolonizar para mí, en el término actual, significa ir expulsando de la cultura comprensiones e interpretaciones que fueron impuestas por los colonizadores. O sea, tenemos que entender que los colonizadores no solo vinieron, no solo se adueñaron de territorios, minas, riquezas, no, los colonizadores, además de violar y asesinar y destruir nuestro acervo cultural, porque hubo un epistemicidio
Para las personas que nos escuchan, epistemicidio significa que asesinaron nuestros saberes. ¿Sí? Pero cuando ustedes ven que la mayoría de la población oaxaqueña no habla una lengua madre, nos tenemos que comunicar obligadamente en castellano y ir al correo y mandar cartas con sellos en castellano y las leyes del tránsito en castellano. Estamos hablando de la imposición de una cultura sobre otra, y a eso le llamamos nosotros un epistemicidio. O sea, se asesinan nuestros saberes y nos imponen una castellanización que incluía dioses y comprensiones y cosmovisiones, que no nos vamos a detener en eso. Entonces, ¿qué significa descolonizar? Significa quitarnos el velo de los ojos y descubrir cuáles cosas son realmente nuestras y cuáles cosas son el resultado de la colonización. Descubrir de nuestros comportamientos cuáles son comportamientos que son resultado de la colonización. Descubrir de nuestras formas de pensar cuáles son formas de pensar que son resultado de la colonización. Descolonizar significa, en alguna medida, autoanalizarnos para regresar a nuestras identidades. Identidades que tienen sus raíces en las culturas madres, por supuesto, ¿no? Eso implica, evidentemente, enfrentarnos a creencias y enfrentarnos a conocimientos que pueden parecer muy naturales, pero que no lo son. Te voy a poner un ejemplo. Descolonizar, ¿no? Cuando tú dices yo soy oaxaqueño, estás adoptando un criterio que tiene raíces en la colonización castellana, porque los castellanos fueron los que le pusieron a este territorio el nombre de Oaxaca. Esto no era Oaxaca, ¿no? Entonces, oaxaqueño es algo que es posterior a la colonización. Antes de la colonización éramos zapotecas, o mixtecas, o mijes, o guayos, o chatinos. Bueno, ya veríamos, ¿no?, a qué culturas madres pertenecemos y si los nombres son correctos. Pero lo que queda claro es que lo oaxaqueño es una construcción cultural postcolonial, posterior al 1519, con la llegada del ratero, asesino y violador Hernancito Cortés a estas costas. Porque eso eran delincuentes, ¿no? Entonces, la construcción de la creencia de que somos oaxaqueños es una construcción que se asienta por encima de nuestras identidades fundamentales. Entonces, cuando un zapoteca te dice yo soy oaxaqueño, ¿qué quiere decir eso? Usted es zapoteca. Zapoteca tiene 7.000 años de antigüedad. Oaxaca no. Oaxaca tendrá, ¿qué será? 400 años. Cuando un mixteca dice yo soy oaxaqueño, ¿qué te está diciendo? Porque los oaxaqueños tienen 400 años, pero los mixtecas tienen 7.000. O cuando un guave de este territorio dice yo soy mexicano, ¿qué te está diciendo? El nombre de mexicano incluso es posterior a la expulsión de los españoles de aquí. Incluso por ahí se sabe que Morelos convocó al primer congreso del Anáhuac, porque este territorio se llamaba Anáhuac para nosotros, no México. Entonces, usted pudiera decir, yo no soy mexicano, yo en todo caso soy zapotecano, mixtecano, pero mexicano no, porque mexicanos deberían ser los mexicas, los que son descendientes de los mexicas allá, pero los de acá no. Incluso imagínense ustedes que se despertaran sus ancestros zapotecas y descubrieran que a sus descendientes ahora le llaman mexicas, mexicanos. Tal vez se sentirían enojados que eran sus enemigos, ¿no? Estaban guerreando con ellos. No, estoy aquí ahora yo adoptando la postura de que usted ahora niegue, ¿no?, que es mexicano. Estoy descolonizando. Descolonizando significa que usted comprenda que hay un engaño, o que usted comprenda que hay una interpretación incorrecta o una comprensión incorrecta de su identidad a partir de la colonización. O sea, usted no debe sentirse mexicano. Usted debe sentirse según su cultura ancestral. Evidentemente tenemos que reconocer que lo mexicano también se construyó culturalmente. Y lo oaxaqueño también se construyó culturalmente. O sea, se construyeron muchas cosas a partir de la colonización que ya forman parte de la cultura oaxaqueña. Porque Oaxaca también es una construcción histórica, ¿no? Y también tal vez habría que investigar bien. Muchos de los huipiles que hoy se usan en la Guelaguetza son tejidos que sabemos que se hacen con tinturas castellanizadas, con hilos después de la castellanización. Nuestros textiles eran diferentes a estos huipiles de 25.000 pesos
eran diferentes. Podemos ver, por ejemplo, la ropa que usan los triquis, elaboradas con sus propias manos, con sus propios productos, que tiene una diferencia importante con estos huipiles. Yo no estoy diciendo que no sean hermosos, no estoy diciendo que estos huipiles no sean parte de la cultura oaxaqueña, fíjate, oaxaqueña, porque son posteriores a la castellanización. Pero no podemos identificar a esos huipiles con la ropa originaria. Habría un error grave ahí. Si son diseños oaxaqueños de hace 400 años, después de la castellanización, si la cultura siguió produciéndose. Bueno, te la dejo aquí y en el otro momento seguimos ahondando en esta idea que me parece interesantísima. Pues ahí está, amable Radio Escuchas, va quedando claro. Este concepto de la descolonización es ir rectificando el mundo de creencias que surgieron a partir de la colonia, pero que no fueron surgiendo de manera amable, sino fueron como consecuencia de sobreponer la cultura castellana sobre nuestras culturas prevalecientes en ese Oaxaca anterior a el año de 1519, en la que llegaron los castellanos a nuestro territorio. Porque un dato muy interesante, ahorita le vamos a pedir al doctor que lo desarrolle, porque no llegaron a México, ni a México, no llegaron los españoles, porque cuando llegaron ni eran españoles, ni este territorio se llamaba México. Eso es interesante. No se vayan, regresamos para continuar con esta interesante charla. Bien, amable Radio Escucha, ya estamos aquí con ustedes, bastante contentos de estar nuevamente en este espacio Pedagogizando la Vida. Y bueno, yo quisiera recordarles que también, si este programa les resulta interesante, pueden entrar al canal de YouTube que lleva el nombre de Pedagogizando la Vida, y ahí podrán recrear este programa. También les quiero recordar que el doctor Miguel, pues dentro de la producción intelectual que ha estado haciendo en los últimos tiempos, ha sido la producción de algunos libros. Y entre ellos, uno que les quiero recomendar, que se llama La fluidez del pensamiento. Libro que pueden adquirir poniéndose en contacto con nosotros al teléfono del doctor, que es el 951-282-0450. Y ahí, por supuesto, que podrán obtener este libro, que tiene un precio simbólico más que el precio real en el mercado. Bueno, pues ahí está. Estamos regresando con esta temática y hoy estamos tratando el tema de la cultura oaxaqueña. ¿Qué se puede reflexionar en torno a estos conceptos? Acabamos de pasar la Guelaguetza, todo mundo se involucró, pero pudiera decirles que a lo mejor estamos sobre este fenómeno epistemicida que habló el doctor. Se mató el verdadero significado, nos inventaron en 1932 una fiesta y sobre esta hacemos toda la alegoría que es la Guelaguetza. Estaba sobre el tintero el tema de la cultura oaxaqueña y cómo es posible que los españoles, cuando llegaron aquí, ni eran españoles aún, y México tampoco era México, así que Hernán Cortés jamás llegó a México. Adelante, doctor, ¿qué nos podrías ampliar al respecto? Bueno, de eso último que tú tocas hay dos cosas que quiero mencionar. Primero, tú dijiste ahorita, cerrando el programa, y me parece que es fundamental, este proceso de castellanización no fue un proceso amable. No lo decimos con odio, porque no somos gente de odio, pero no fue un proceso amable. Hubo un genocidio, o sea, asesinaron millones de personas. Es el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Vaya, para que tengan una idea los que nos están escuchando. Cuando llegaron aquí los castellanos, está muy bien lo que dice aquí Tapén, no eran españoles, eran castellanos del reino de Castilla, porque España todavía no había sido fundada como España. O sea, España no existía como España. Los que llegaron aquí fueron los castellanos. En la escuela no deberían decir cuando llegaron los españoles a México, porque tampoco México existía. Era el Anáhuac. México como México es una constitución posterior a la castellanización del año, ya dije,
Pavón convoca al Congreso de la Anáhuac, no de México, porque este país todavía no se llama México. Ese dato que tú enumeras es importante. Pero también es importante que recordemos que hubo una conquista, un sometimiento, hubo un genocidio. Y yo te decía, cuando llegaron aquí los castellanos, se calcula que éramos aproximadamente 100 millones de habitantes en todo el Anáhuac, incluyendo también la cultura hermana del Cono Sur. Y a los 100 años de conquista, a los 100 años de estar aquí, estos asesinos, quedaban 3.5 millones. Estamos hablando de 96.5 millones de personas asesinadas o muertas, ya sea por las armas, ya sea por enfermedades que ellos trajeron para las cuales nosotros no teníamos anticuerpos, pues no eran enfermedades nuestras, ¿no? Y ya sea por las armas, y tenemos que pensar, se asesinaba a mansalvas. Todos nuestros maestros toltecas fueron asesinados. O sea, los reproductores fundamentales de la cultura, los ideólogos fueron asesinados. Se quemaron los códices, por eso decimos que hubo un epistemicidio. También hubo además del genocidio y del epistemicidio, un ecocidio, una destrucción de la naturaleza, del medio ambiente. Nosotros somos el resultado de un genocidio, un epistemicidio, un ecocidio. No somos el resultado de un encuentro amistoso, por eso es importante lo que tú dijiste. No fue un encuentro amable. No fue un encuentro amistoso. Es un elemento a considerar. El otro elemento a considerar es el origen de la Guelaguetza. Antes de la llegada de los castellanos, no teníamos algo similar. Había guerra entre muchas de nuestras culturas, entre algunas de nuestras culturas, ¿no? Y sabemos que había una rivalidad histórica entre zapotecas y mixtecas. O sea, no podemos nosotros considerar que esto es algo originario como tal, porque la palabra originario la utilizamos para referirnos a lo que es anterior a la castellanización, anterior al 1519. Eso es originario. Originario porque nos pertenecía. Después hubo una castellanización, aprendimos la lengua castellana. Eso, ya, yo amo la lengua castellana. No reniego de la lengua castellana, pero reconozco que yo fui obligado, a través del asesinato de mis ancestros, a hablar esta lengua. Mis ancestros no aprendieron el castellano por vocación, fue por imposición. Entonces, descolonizar no es negar lo que somos, sino reconocer realmente lo que somos. O sea, no quiero dejar de ser lo que soy a esta altura, pero sí tengo que reconocer que yo soy resultado de un proceso, de muerte, despojo, destrucción. Y ahora, cuando analizo la Guelaguetza, yo analizo tres cosas. Te voy a proponer analizar tres cosas. Es una fiesta. Bienvenidas a las fiestas. Bienvenidos a los seres humanos en paz. Pero no es una fiesta en una geografía de paz. No es una fiesta en un estado de paz. Es una fiesta en un estado donde más del 90% de la población es pobre y vive en la extrema pobreza. Es una fiesta de la que están expulsados la mayoría de los oaxaqueños. No nos confundamos. No cometamos el error de confundirnos. Esos que en el Zócalo protestan con derechos, por sus derechos, no son bienvenidos en la Guelaguetza. Los empobrecidos pueblos de Oaxaca, los niños que mueren por enfermedades culabres, los niños con problemas de alimentación no son bienvenidos en la Guelaguetza. La Guelaguetza es una construcción y tenemos que decirlo sin ningún tipo de empacho ni de miedo. La Guelaguetza es una construcción del capitalismo. Es una construcción del capital que vende un rostro falso de Oaxaca. Porque Oaxaca es un estado rico, pero empobrecido. Oaxaca es un estado con una enorme cantidad de recursos naturales, pero su población ha sido empobrecida por 400 años, por la colonización, por el despojo, por el arrebato de la dignidad de nuestras culturas más. Es un primer elemento que quiero que se considere. O sea, no quedarnos con la idea de la fiesta, la paz, la hermandad, la amistad. Vengan a Oaxaca, que Oaxaca está... no es real. Hay una Oaxaca profunda que no aparece en la Guelaguetza ni en los carteles en los que se invitan a los alemanes y a los europeos a venir a la Guelaguetza. Una Oaxaca
con hambre de justicia, diría Colosio. Ahí está todavía esa Oaxaca con hambre de justicia que tú conoces bien. Y nuestros maestros conocen bien, los maestros que trabajan en las comunidades y caminan horas para llegar a aquellas escuelitas, con aquellos pueblos, con aquellos niños que se ve que tienen necesidades sin resolver. Bueno, eso es una primera idea que quiero que recuperar. Recuerden que empecé diciendo que yo estaba feliz con la Guelaguetza, ¿no? No piense que estoy triste por la Guelaguetza, lo que quiero es descubrir lo que hay detrás, el subsuelo de la Guelaguetza. El segundo elemento que no podemos dejar de mencionar de la Guelaguetza es que la Guelaguetza es un gran negocio para la gente que hace negocio, y el pueblo de Oaxaca no es negociante. Cuidado. El pueblo de Oaxaca vive en el límite de las posibilidades. ¿Sí? No estoy hablando de los negociantes que hacen grandes negocios y grandes fortunas. Bueno, la Guelaguetza es todo un estímulo para ese derrame económico, como se le llama, que se queda en las cúpulas. Ese derrame económico no llega al pueblo de Oaxaca. Ese derrame económico no llega a las necesidades básicas del pueblo de Oaxaca. Eso es otro aspecto que tenemos que reconocer de la Guelaguetza. Y el tercer elemento que tenemos que reconocer de la Guelaguetza es que, en definitiva, ese anfiteatro que se hizo ahí, tan hermoso ahí, con ese techo tan hermoso que se ve desde lejos, pero entrar ahí es carísimo. Nosotros no podíamos pagar nuestras entradas y las de nuestros hijos ahí. O sea, ¿quiénes son los que llenan ese espacio? Los que pueden pagar miles de pesos para disfrutar de una cultura, llamémosla de vitrina, una cultura de la apariencia. Si usted quiere conocer a Oaxaca, no la va a conocer en la Guelaguetza. Si usted viene en la Guelaguetza, se va a llevar una imagen falsa de Oaxaca. Esa es otra idea que quiero que consideren. La Guelaguetza vende de Oaxaca la superficie, el rostro construido por el gran capital que vende un estado empobrecido, un estado que incluso ha sufrido las corrupciones de sus gobernantes históricos. Tú lo sabes más que yo y los oaxaqueños lo conocen más que yo. Yo soy un extranjero, no tengo todos los datos, pero por arribita puedo decirte que yo recuerdo, por ejemplo, aquel terrible 2006, donde sí vimos una de las caras más auténticas de Oaxaca. Un pueblo guerrero, un pueblo enardecido, un pueblo enojado que se lanzó desarmado a enfrentar, ¿no?, el abuso, que se lanzó desarmado, porque el pueblo estaba desarmado, los maestros estaban desarmados, a enfrentar la injusticia, ¿no? Ese es un rostro de Oaxaca que sí es un rostro guerrero de Oaxaca, el rostro de los zapotecas y los mixtecas, aquellos guerreros que no se sometían a los mexicas y peleaban hasta las últimas consecuencias. Ahí te la dejo y en el otro bloque te explicamos otras cosas. Ahí está, pues vamos desvelando todo este significado que está en el subsuelo, esa parte que no se ve de toda esta festividad. Sachila Radio en días pasados estuvo con mucho algarabía celebrando la Guelaguetza. Es cierto, dice el doctor, que al final de cuentas y de 1519 a la fecha, 450 años después, todo lo que se ha construido también va cobrando validez porque es una construcción histórica, donde ha participado la voluntad de los seres humanos, pero en muchos de los casos ha sido una voluntad subordinada, una mentalidad de sometimiento. Entonces la idea es reflexionar un poco acerca de reencontrarnos resistiendo a esa subordinación que nos han impuesto. No se vayan, cuando regresemos el doctor Miguel nos va a platicar un poco más acerca de cómo verdaderamente reivindicar a la fiesta de la Guelaguetza, a pesar de la imposición, a pesar de la subordinación en la que nos han condicionado. No se vayan, regresamos en unos momentos. Les recordamos que Pedagogizando la Vida es un programa de radio que se transmite por YouTube. Si quieren volver a reconstruir, recrear este programa, pueden teclear
Pedagogizando la Vida en la plataforma de YouTube, y ahí podrán tener. Les invitamos, pueden compartir este programa con los compañeros, con los amigos, con los vecinos. No es un programa de propiedad privada, sino es una propiedad colectiva, porque al final de cuentas eso pretendemos, que es ser un producto histórico colectivo de la sociedad oaxaqueña. Bien, continuamos en este programa en donde está el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo, compartiendo algunas ideas en las que está reflexionando acerca de la cultura oaxaqueña. Es posible que nos dejemos llevar por la novedad, por el snob, de que acabamos de celebrar la fiesta de los oaxaqueños, pero dentro de esta hay una serie de elementos que no se ven, si no se percibe con un pensamiento crítico, como lo está haciendo el doctor Miguel. Doctor Miguel, en días pasados, ha habido intentos, o en los últimos años, las comunidades Achila, Cimatlán, La Trinidad, ya están haciendo también el Lunes del Cerro. ¿Cómo se va enraizando históricamente esta tradición? Y hasta el magisterio ha propuesto realizar la Guelaguetza popular, alternativa, no comercial. Pero habría algunas ideas que pudieran enriquecer esta propuesta. Adelante, doctor. Sí, amigo mío. Yo primero quiero remarcar algo con lo que tú cerraste el bloque pasado, el bloque anterior, y que yo no lo toqué, tú lo tocaste y quiero retomarlo porque es fundamental. Primero, cuando nos referimos al término cultura, estamos hablando a la creación material y espiritual de los seres humanos. ¿Ya? O sea, los zapatos son un producto de la cultura. Pero los zapatos que hacemos hoy son diferentes a los zapatos que hacíamos hace 100 años, porque va mejorando la técnica, van mejorando los pegamentos, los diseños. O sea, la cultura de los zapatos va cambiando. Las sillas, las mesas, son productos de la cultura, productos culturales, pero van cambiando, las casas van cambiando, ¿verdad? Y va cambiando la música, y va cambiando la ropa que nos ponemos, van cambiando las formas de hablar, van cambiando las formas de relacionarnos, ¿no? Hoy las universidades están llenas de compañeras estudiando que hace 100 años no habría ninguna en la universidad. Porque las relaciones hace 100 años machistas y de dominación hacia las compañeras no les permitían acceder a esos espacios de estudio superior. Entonces, lo que quiero que los radioescuchas entiendan es que la cultura va cambiando. Y, por supuesto, después de la llegada de los castellanos, seguimos produciendo cultura. Y se ha creado lo que se llama cultura oaxaqueña, pero es posterior a la castellanización. Y además entendamos, la cultura oaxaqueña en una buena parte, digamos en 400 años, la cultura oaxaqueña fue producto de la dominación. O sea, lo dijo ahorita Tapén y lo quiero retornar. Creamos cultura en condiciones de explotación. Creamos culturas en condiciones de esclavitud. Creamos culturas en condiciones de dominación. Y de hecho, mucha música y mucha danza y muchas formas culturales fueron formas de expresar nuestro dolor frente a la dominación, formas de resistencia frente a la dominación. Y ahí tenemos, por ejemplo, las culturas de origen africano, ¿no? Que también aquí llegaron, y como llegaron a Cuba. Y mucha de la música de Cuba está llena de esa cultura africana, que eran tambores que llamaban a la rebeldía, a la guerra, a la resistencia frente al dolor del negro ante la esclavitud. Entonces, descolonizar también es reconocer cuáles son las producciones culturales que se crearon como forma de resistencia frente a la dominación española. No llegaron los españoles, llegaron los castellanos, pero después de constituir España ya se convierte en una colonia española. Eso es parte también de descolonizar. Saber de la Guelaguetza qué es nuevo y qué es producto de la colonización. Por ejemplo, hay una región que baila con una piña en la cabeza, ¿no? El monocultivo traído aquí por producto de la colonización. Un monocultivo que le ha hecho muchísimo daño a la naturaleza. Y piñas, muchas de las cuales se producían en condiciones de esclavitud. Este libro que tú me vas a traer para leer, ya yo leí uno, y que habla de la esclavitud, la semiesclavitud en el porfiriato, precisamente en Oaxaca. Ah, bien. Si la sección 22 va a proponer una Guelaguetza popular y descolonizada, estos deberían ser temas a discutir como parte de la preparación. Porque si no discutimos en las escuelas con los niños estos temas, ¿de qué
peteo y de qué descolonización estamos hablando? Si le vendemos a los niños la idea de que la Gexa es una fiesta popular, la Guelaguetza no es una fiesta popular. La Guelaguetza es una fiesta cuyos orígenes son la dominación de una cultura sobre otra, la esclavitud, el despojo. Y hoy es una fiesta del capital, para buscar una derrama económica que enriquece al capital, pero obvia a las culturas madres. Y ahora sí te quiero poner un ejemplo que, en mi opinión, descubre toda la falsedad que hay detrás de esta propuesta. Se hace una Guelaguetza por regiones, ¿no? 7 regiones. Las regiones ni siquiera tienen 100, 200, 300 años. Ni siquiera las regiones fueron creadas en la década de 50 del siglo pasado. Apenas llevan 70, 60 años de creadas las regiones. Y los límites de las regiones oaxaqueñas parten a la mitad culturas enteras. Y hay gente que se siente ismeña y hay gente que dice, yo soy vallista. Vallista es nada, tú eres la nada entonces. No existe la lengua de Valles Centrales. Y por tanto no existe la cultura de Valles Centrales, es una fantasía. Las culturas de Valles Centrales son las mixtecas y las zapotecas. Entonces cuando a mí me dicen la comida oaxaqueña, ahí se comete un error grave en la denominación. Digo, porque las comidas, los sabores que se saborean en Oaxaca son ancestrales. Eso sí tienen un origen ancestral. Habría que hacer un estudio más profundo que yo no he hecho, pero todos esos moles, todos esos colores y olores y sabores se deben a las 16 culturas madres que hay en el subsuelo oaxaqueño. Y por supuesto los zapotecas cocinaban diferente a los mixtecas y los mixtecas diferente a los triquis y los triquis diferente a los guaves y los guaves diferente a los zapotecas, a los mixtecas y a los triquis. Cada una de esas culturas tenía formas de cocinar, formas, lenguas diferentes, sonoridades diferentes, formas de tejer diferentes. Entre ellas había intercambio económico, también había intercambios culturales, pero ellas tenían identidades propias. Y esas identidades propias le dan a Oaxaca la riqueza cultural que Oaxaca tiene. Por tanto, yo consideraría, por ejemplo, pongo solo un ejemplo, una de las cosas que pudieran hacerse para mejorar aún más esta Guelaguetza magisterial, me parece fenomenal que el magisterio haga una Guelaguetza del pueblo, que no se cobren esas entradas onerosas que se cobran y que el pueblo pueda ir a ver su Guelaguetza de los maestros. Pero en vez de hacerla por región, habría que hacerla por cultura madre. Y tal vez habría que hacer el lunes zapoteca, donde los locutores hablen zapoteca. Y no solo se baile los zapotecas, sino que se presente la comida, los tejidos, la historia, los sufrimientos, que sea un lunes de denuncia también. Los martes pueden ser mixtecos, donde los locutores hablen en mixteco, sean las danzas mixtecas, la música mixteca, los olores, los sabores, las sonoridades, y también las denuncias de los sufrimientos que hoy todavía sufre el pueblo mixteco. Los miércoles pudieran ser triquis, ropas triquis, música triqui, y denuncia de los 500 años de destrucción de nuestros pueblos triquis. Y el jueves guave, y el viernes chatino. Te estoy diciendo, una Guelaguetza que pretenda recuperar realmente nuestras culturas madres, nuestras raíces ancestrales, debería ser una Guelaguetza no por regiones, sino por culturas. Porque la hija más amada de la cultura, la hija más primogénita de la cultura, la hija más querida de la cultura es la lengua. No existe la lengua del istmo. El istmo no es una cultura. No existe allá donde vive tu familia. La región mixteca. Tiene el nombre de la cultura. Pues incluso es algo curioso, mira, por ejemplo, la comunidad, que es un pueblo pequeño, pertenece a un nombre, dijiste hace un momento, a veces habría que revisar también si los nombres son correctos. Hay un grupo humano que se le llama Chocholteca. En náhuatl viene de viejos, y es cierto, son personas muy longevas. Ya con las últimas investigaciones que se han hecho, el pueblo se llama el pueblo Ninguigua. Entonces, aunque se le conoce como mixteca, pero también ahí están los inguiguas, están los triquis,
están... Eso que estás haciendo es descolonizar. Así y habría es. que incluirlo como contenido de la educación de los niños y los jóvenes oaxaqueños en las escuelas. Donde los niños y los jóvenes oaxaqueños en las escuelas, cuando se aproximen las fiestas de la Guelaguetza, puedan hacer un análisis histórico y descubrir dónde está el dolor, dónde está la alegría, dónde está la festividad y dónde está el despojo. Hoy sabemos que hay industrias extranjeras que vienen a robarse los diseños de los tejidos. Todavía existe el despojo de nuestra cultura. Estas son cosas que los muchachos tienen que discutir. Y son cosas que debería llenar la Guelaguetza, en mi opinión, magisterial, que debería incluir, además de todo esto, pláticas y temas donde las personas se acerquen a esta otra visión de la fiesta. Aquí cortamos y seguimos en el último. No, claro que sí, es importante poner sobre un tamiz de la reflexión, que eso es prácticamente el pensamiento crítico. Por ejemplo, el baile más representativo de Oaxaca, que es la danza de la pluma, si hacemos una revisión así muy ligera, los atuendos van acompañados de imágenes religiosas cristianas, no corresponden al Oaxaca antiguo, al México antiguo. Además, es la representación de la lucha entre los cristianos y los moros, que es parte del colonizaje que los moros, los árabes, sometieron sobre la península ibérica. 800 años ocuparon los árabes la península ibérica, y esa lucha que hoy contamos ahí en la asignatura de español como si fuera nuestra, la lucha del Mío Cid, que es parte de también de esa guerra de independencia, eso es lo que representa la danza de la pluma. Y si empezamos a reflexionar, entonces no es una danza tan representativa de nosotros los oaxaqueños, es una danza representativa de las regiones de la lucha de la península ibérica en su liberación de los árabes, que también nos dejaron los árabes su huella, ¿eh? El español tiene muchas palabras de origen árabe. Muy bien, pues regresamos para cerrar este programa con este interesantísimo tema, es la cultura oaxaqueña. No se vayan, regresamos en un momento. Pues ya estamos aquí en la recta final de este programa, estamos cumpliendo con nuestra cita semanal de su programa que lleva por nombre Pedagogizando la Vida. Hoy con el interesantísimo tema acerca de la cultura oaxaqueña y todo lo que está encerrado por una cortina de dominación que nos han impuesto el castellano y que nosotros pudiéramos pasivamente seguirla interpretando o empezar a descolonizar nuestro pensamiento. Decíamos que la Guelaguetza representa el baile más representativo. Al final de cuentas, y lo digo con mucho respeto a los compañeros que son los danzantes, yo bailé la danza de la pluma cuando era joven, pero es una danza en realidad que no representa a los pueblos mixtecas o zapotecas, sino representa la lucha entre los peninsulares contra los musulmanes. Bueno, y habíamos platicado, Miguel, acerca de cómo se pudiera verdaderamente hacer una fiesta del encuentro cultural, no de la entelequia, del encuentro de las regiones, porque eso es una decisión política que hizo el Estado mexicano oaxaqueño para poder organizar y distribuir políticamente a la población a mediados del siglo pasado. Pero las culturas tienen más tiempo de existencia. ¿Qué otros elementos pudiéramos enriquecer y proponer para hacer una verdadera fiesta de encuentro de culturas, Miguel? Fíjate que es importante que los radioescuchas consideren que se han tomado decisiones políticas que en definitiva tienen un impacto cultural, ¿no? Decisiones políticas que a la larga abonan al olvido de nuestros orígenes. Sí, decisiones políticas de creación de regiones que no son solidarias con las culturas madres de esas regiones, y al final terminamos denominándonos con términos que no identifican la cultura de la que partemos, de la que procedemos. Y los niños en las escuelas terminan pensando que son oaxaqueños, que son mexicanos, y tal vez lo último que piensan es que son guaves, mijes, zapotecas, chatinos, etcétera, etcétera, etcétera. Las más de 60 culturas madres que hay todavía en el territorio mexicano.
Ahora, detrás de esto hay que discutir decisiones políticas y decisiones culturales. Si realmente Oaxaca, los gobiernos de Oaxaca, están orgullosos de las culturas madres, estar orgulloso de las culturas madres implica, primero, luchar contra la pobreza de nuestros pueblos originarios. No se puede estar orgulloso de las culturas madres y a la vez empobrecer a los pueblos originarios, despojarlos de su riqueza, despojarlos de la dignidad de su existencia. Eso no es congruente. Si realmente el gobierno de Oaxaca está orgulloso de las culturas madres, deberíamos tomar decisiones culturales y políticas, como por ejemplo, fundar academias de las lenguas. Aquí en Oaxaca tenemos academias de alemán, academias de inglés, academias de francés. ¿Y dónde están las academias de Guave? Las academias de zapoteco, de mixteco, de chatín. Si realmente el gobierno de Oaxaca está orgulloso de sus culturas madres, ¿por qué en las escuelas no se estudian las lenguas originarias? ¿Por qué en las escuelas se habla castellano y si se estudia otra lengua es el inglés? O sea, pasamos de un colonizador a un imperialista que nos robó la mitad del territorio, más de la mitad del territorio. Hablamos la lengua de los castellanos y estudiamos la lengua de los gringos que nos despojaron de más de la mitad del territorio y siguen intentando despojarnos de nuestras riquezas. ¿Por qué Oaxaca no puede tener, me pregunto, una propuesta educativa que indique, que legisle que todas las escuelas que pertenecen o están en territorios originarios deben necesariamente hablar la lengua madre, sino como primera lengua, como segunda lengua? Niños en territorio triqui tienen que estar estudiando triqui. Niños en territorio mixteca tienen que estudiar la lengua mixteca. Yo conozco gente que a veces me dice, pero ¿y para qué van a estudiar el mixteco? Por lo menos el inglés, para que migren. Porque ya nos hemos acostumbrado a que el destino de nuestros pueblos es migrar. Mire, migrar es el resultado del despojo. Migrar es el resultado de la pobreza. Migrar es el resultado del robo de nuestras riquezas. Somos pueblos empobrecidos. No, nuestro futuro no tiene que ser migrar. Podemos construir un futuro donde nuestros pueblos sean dignos en sus tierras, desarrolladores de la cultura. Entonces sí, la Guelaguetza cobraría el vuelo cultural y digno que todos aspiramos, ¿no? Pueblos realmente reconocidos, respetados, protegidos en sus lenguas, en sus culturas, en sus creaciones. Yo creo que los maestros pueden ayudar mucho a esto. Y yo creo que la Guelaguetza magisterial, que es una gran idea, yo aplaudo que el magisterio oaxaqueño tenga una Guelaguetza popular, una Guelaguetza nuestra, pero tenemos que considerar que también esa Guelaguetza tenemos que continuar descolonizándola. Debemos continuar desarrollando las ideas de los maestros oaxaqueños para ir construyendo la Guelaguetza que todos nos merecemos. Porque yo quisiera decir esto: nos merecemos una Guelaguetza donde se vea el rostro real de Oaxaca, no el rostro inventado. Nos merecemos una Guelaguetza en la que el que venga descubra todas las hermosas cosas que hemos creado en este territorio, pero que también comprenda las urgencias que nos acosan, las urgencias que nos agobian. No somos un espacio de felicidad. No, eso no es cierto. Somos un pueblo rico, un territorio rico, con ciudadanos empobrecidos por una injusticia histórica que no tiene por qué seguir, reproduciéndose. Entonces, estas son discusiones, digamos, filosóficas, culturales, con elementos antropológicos que son importantes tenerlas porque producen descolonización. Y quiero repetir esta idea: descolonizar es comprender cuáles cosas de las que nosotros asumimos como identitarias son resultados de injusticias. ¿Cuáles cosas de las que nosotros reconocemos como identitarias son el resultado de asimetrías históricas?
de despojos históricos, de colonizaciones que todavía perduran en nuestro pensamiento, porque esto que acabo de explicar demuestra que todavía algunos de nosotros podemos seguir colonizados en el pensamiento. Porque que yo tenga un pasaporte mexicano no necesariamente significa que yo me sienta mexicano. Yo puedo sentirme zapoteca y decir, bueno, yo soy un mixtecano con pasaporte mexicano. Discúlpenme, el pasaporte en este territorio dice mexicano, pero yo sé que soy un zapotecano, conozco la historia de mis pueblos, conozco sus urgencias, sus ansiedades, los despojos a los que hemos sido sometidos, y sé que voy a luchar para que en algún día haya justicia para todas nuestras culturas madres y que todas aparezcan. Bueno, lo otro que te quería decir, ya que los compañeros lo piensen, es que, por ejemplo, pues los símbolos nacionales de este territorio que se conoce como México, por ejemplo, su bandera, recrea pasajes y cosmovisiones de los mexicas, solo de los mexicas. No aparecen en los símbolos nacionales las otras culturas madres, solo las mexicas. Entonces la gente asume ese, ¿no?, de mexicano, porque realmente hay una cultura que está prevaleciendo sobre las otras todavía. Ahí te la dejo, amigo mío, para que la pensemos. En este programa me queda claro y me da sentido de ser el por qué estudiar la cultura madre de la que venimos. Porque si descolonizamos el pensamiento, empezamos a tener la conciencia histórica de entender que muchas cosas han sido el resultado del despojo. Y la celebración de una Guelaguetza, donde nos imponen la venta de nuestras culturas, se sigue generando ese despojo. Pero no solamente nos da un resultado de manera inmediata, sino también nos permite crearnos un futuro diferente. Como romper esto que dice Miguel, nos han hecho creer que el futuro de nuestro pueblo es la migración como solución a los problemas económicos. Se justifica de esta manera el aprendizaje, por ejemplo, de una segunda lengua que es el inglés, y que la Secretaría de Educación Pública, al menos en la administración de Peña Nieto, insistía en que íbamos a alcanzar a hacer escuelas bilingües, cuando en Oaxaca somos 16 lenguas y todas las variantes, somos un pueblo multilingüe. Pero el desconocimiento de esa historia y que las propias instituciones oficiales lo promueven, hace que también nosotros caigamos en el engaño. Así que descolonizar también es darle sentido y rumbo a nuestra vida y a nuestro futuro. La escuela es eso, Miguel, es construir el futuro, no solamente recrear el pasado, sino es para comprenderlo y para planear el futuro. Hermano, también hay que, déjame decirte una idea antes de cerrar, también hay que descolonizar a los Estados Unidos. Porque a veces vemos a los Estados Unidos como si fuera la cultura anglosajona y obviamos que debajo, en el subsuelo, hay muchísimas culturas madres aprisionadas en el olvido y en el despojo. Así es, anteceden a esa cultura sajona, a los Cheyennes, los Sioux y todos esos grupos que están hurones, que hoy están invisibilizados y en determinado momento solamente como un espectáculo folclórico. Que dijiste algo interesante y yo también quisiera cerrar la idea, que es cierto, es importante que rescatemos las lenguas, pero de esa misma importancia también es luchar por la dignidad de los pueblos hablantes de las diferentes lenguas maternas. Miguel, el tiempo se nos fue rapidísimo porque así es el tiempo de la radio. Esperamos a los amables radioescuchas que les haya gustado este programa. Pueden contactarnos ya por medio de la cabina de Sachila Radio o al teléfono 951-282-0450. Mi hermano, hasta la próxima. Les mandamos un abrazo a todos. Sin COVID, que ya tú y yo acabamos de pasar esa ruta.